Bendiciones, ya estamos en vivo y en directo. Doy la bienvenida a todos los que están ya conectados, los que se van a ir conectando. Que el Señor les bendiga grandemente. Damos gracias a nuestro Padre Celestial porque Él es bueno, porque en todo tiempo Él es bueno. Doy la bienvenida a todos los que ya están expectantes para dar continuidad a este estudio que estamos haciendo los días miércoles con un tema tan importante y tan interesante, lo que es el espíritu del hombre, que ya llevamos esta es la tercera clase. Les vuelvo a repetir, pueden volver a repasar estas clases ya sea por esta plataforma Facebook Live o también la podemos ver por nuestro canal de YouTube Escogidos para Liberar. Ahí están subiéndose todos los estudios, tienen su nombre, tienen ahí, está rotulado en qué clase está, así que va a ser de mucha bendición que puedan volver a escuchar todos estos estudios, los cuales los hacemos con mucho amor y con mucho cariño para poder instruir al pueblo de Dios. Quiero dar la bienvenida a todos los que ya están conectados, los que me están saludando. Voy a nombrar algunos para poder dar el vamos en oración y para poder tener este tiempo en coinonía. Pero quiero saludar a todos los que ya me están saludando desde Guatemala. El primero que nos pudo ahí saludar fue el pastor Cristian desde Guatemala, la hermosa tierra de Guatemala. Un gran abrazo hasta esa hermosa tierra a la cual amamos. También a nuestro hermano Brian, parte de esta gran familia ministerial Escogidos para Liberar. Eres muy bendecido, hijo. El Señor te bendiga, te amamos, te bendecimos. Un gran abrazo también a Daniela, la profeta Daniela, profeta de la casa, la cual está ahí también viendo este Facebook Live, instruyéndose, capacitándose. Un gran abrazo para ti, hija. Te bendecimos, te amamos. Así también a la profeta Kelly del ministerio Restaurando el Templo, parte de la red Rey de Talca. Si tú eres de Talca, bueno, contáctate con nosotros, que te vamos a dar ahí los datitos para que puedas ponerte en contacto con la profeta Kelly, con el pastor Carlos, que son los ministros que están a cargo también de la ciudad de Talca, de esta red maravillosa, la cual es Red Escogidos Internacional. Así que un gran abrazo para ellos también. Damos la bienvenida a nuestra hermana Jimena Ponce. Jimenita, que el Señor te bendiga, que el Señor te dé, y te mandamos un abrazo gigante de acá también y colme bendiciones para tu vida, amada Jimena. Un abrazo también para mi hermana Subané. Un gran abrazo, amada, le amamos, le extrañamos mucho, pero sé que está ahí siempre, pendiente de estas plataformas que pueden poder ser de bendición y soltar una palabra también para su vida. Y esta noche la bendecimos y le amamos grandemente. Un gran abrazo también a nuestra hermana, a ver quién más está conectado por ahí, nuestra hermana Sandra Pinto, que el Señor le bendiga, le amamos, le bendecimos, le mandamos un abrazo gigante a la distancia. También tenemos a Batu Indá, no sé quién es Batu Indá, pero también bendiciones. Le damos un abrazo grande, no tengo claridad quién es, pero le damos y le bendecimos también. Un gran abrazo para ustedes. Y bueno, así, todos los que lo están también viendo desde Punta Arenas están conectados allá al Ministerio Betel. Si tú eres de Punta Arenas, alrededores, si quieres saber también y quieres conocer más lo que es Rey, también están allá en Punta Arenas, están los encargados de obra, nuestro amado ministro Alexis y también su esposa Javiera, los cuales están ahí con el Ministerio Betel, siempre entregando una palabra de bendición desde Punta Arenas. Damos la bienvenida también a nuestra hermana Gladys Acuña, que también ahí me saluda. Un gran abrazo para usted, le amamos, le bendecimos. Saluda a nuestro hermano también, a su esposito, que el Señor le bendiga a ambos y siempre estamos en oración por su familia. Damos la bienvenida también a nuestra hermana Jessica, por ahí la veo. Un gran abrazo, que el Señor me la bendiga. Le damos un abrazo gigante a la distancia. Le amamos, le bendecimos. Saluda a Marcos, ahí también a su hijo, que el Señor le bendiga y colme bendiciones. Bienvenida también hermana Priscila, que el Señor le bendiga. Un abrazo, hija, te bendecimos, te amamos. Siempre está en nuestro corazón. Eres una adoradora de Dios y permanece firme en la roca, porque Cristo te ha llamado para eso. Le damos la bienvenida también a nuestro hermano Claudio Muñoz, que lo veo por ahí, que el Señor le bendiga. Un gran abrazo, le bendecimos grandemente y le mandamos mucho cariño. También tenemos a Bay, por ahí la veo. Un gran abrazo, hija, te amamos. Saluda a Sheila, mamita de Bay, a nuestro hermano Daniel también, que el Señor le bendiga grandemente. Un gran abrazo, hijo, te amamos, te bendecimos. Y así, bueno, vamos a tener que ir avanzando porque son muchos los que están saludando, pero sean todos muy bendecidos. Ahí veo a Sheila también, nuestra hermana Mayerlin. Un gran abrazo, a todos sean muy bendecidos los hijos de la casa. ¿Qué les parece si oramos al Señor para que podamos ya entrar de lleno al tema que tenemos preparado para hoy día? Pero vamos a orar, eso es muy importante y por eso les pido que se unan conmigo en este tiempo de oración, ¿les parece? Así que oremos al Señor y vamos a soltar una palabra maravillosa también a lo que el Espíritu Santo nos va a guiar. Así que oramos al Señor. Padre, te damos gracias
Rey de gloria, porque tú eres bueno, Señor, porque infinitas son tus misericordias para cada uno de nosotros. Quiero bendecir, Señor amado, a cada hermano, cada ministro, cada persona que, Rey de gloria, ha llegado a esta plataforma a poder oír esta palabra, lo que es el espíritu del hombre. Hoy día vamos a dar continuidad a este estudio tan maravilloso que venimos hablando y hemos podido entender tanto, Señor amado, por intermedio de esto. Conocer, Señor amado, tu palabra y las profundidades de tu palabra es cuando, Señor amado, hay un espíritu encendido, un espíritu despierto. Y por eso esta noche oramos, Señor amado, para que nuestro espíritu reciba esta palabra, estas revelaciones, y podamos ir llenos de ti, y podamos, Rey de gloria, Padre, como dice tu palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Que esta palabra traiga revelación, que esta palabra traiga verdad, que esta palabra, Señor amado, traiga libertad en la vida de muchos, Señor. Que esta palabra confronte, pero también sane, también liberte, y también traiga, Padre Santo, restauración extraordinaria en la vida de muchos, Señor. Así lo declaramos, así lo unificamos, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Damos gracias al Señor, bueno, porque hemos podido orar, porque hemos podido soltar la palabra, y ya unidos estamos listos y preparados para entrar al tema del día de hoy. Pero sin antes quiero saludar a nuestra hermana Paola también, que ya está conectada. Por ahí la veo también a nuestro amado apóstol Bellido. Lo puedo ver. Un gran abrazo hasta la nación del Perú. Que el Señor les bendiga grandemente a esa tierra maravillosa de Lima, la cual hemos tenido oportunidad de estar también. Así que bueno, a todos, nuestra hermana Consuelito también la veo por ahí. Un gran abrazo, amada. Le amamos, le bendecimos. Bueno, damos gracias al Señor porque Él es bueno, porque en todo tiempo Él siempre está con nosotros sorprendiéndonos. Así que damos gracias al Señor por eso, porque es un Dios precioso. Y bueno, hoy día vamos a dar continuidad a lo que estábamos hablando la semana pasada. ¿Se acuerdan un poquito de lo que estuvimos hablando la semana pasada? Vamos a hacer un pequeño resumen para que podamos entrar de lleno al tema el cual tenemos preparado hoy día. En la semana pasada estuvimos hablando un poquito, mis amados, cómo era el reencuentro con el Espíritu. Mi Espíritu, cómo se reencontraba con el Maestro, cómo se reencontraba con el Espíritu Santo. Lo que hizo Jesús, que lo que hizo vino a unir nuevamente lo que una vez se iba perdido. Él vino a unir esa brecha por el pecado que hizo Adán. Él vino a unir la tierra con el cielo. Que se haga su voluntad como en la tierra, así también en el cielo. Él vino a unificar el Espíritu con Él. Por eso la semana pasada hablamos del reencuentro con el Espíritu por intermedio del postrer Adán, el cual era Jesús. Y hablamos todos esos temas maravillosos, los cuales nos llevaban a una sola cosa, era nacer de nuevo. ¿Quién se acuerda de eso? Nacer de agua y nacer del Espíritu. Estuvimos hablando, dimos varios pasajes bíblicos como Juan 1 del 12 al 13, donde dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino por Dios. O sea, hablamos la necesidad de nacer de nuevo y cómo en el Espíritu teníamos que estar totalmente vivificados para poder conectarnos a lo que era el reino de Dios, conectarnos a nuestro Creador, nuestro Señor Jesucristo, pero eso se hacía por intermedio del Espíritu totalmente vivificado. Por eso estamos hablando del Espíritu del hombre, y quedamos la semana pasada hablando sobre el reino de Dios. Era invisible, solo se puede discernir espiritualmente, solo se puede ver cuando tu espíritu está despierto. Y por eso vamos a entrar de lleno a este tema el día de hoy. El Espíritu totalmente vivificado, el reino de Dios espiritualmente manifiesto en su totalidad en los hijos que logran ver espiritualmente. Así que, ¿estás preparado? Bueno, así como lo hablamos todos los días que tenemos nuestro estudio, acompáñame compartiendo la palabra, escribiendo ahí el versículo, porque eso también va a ser de mucha bendición para todos los que se van a ir conectando y los que van a seguir esta continuidad de este estudio, para que no puedan perderse, sino que puedan ir viendo cuál es el versículo que estamos claramente soltando en su oportunidad. Bueno, vamos a entrar de lleno al tema del día de hoy. Como les he dicho y le he adelantado ya, vamos a hablar del reino de Dios, que es invisible y solo se puede discernir espiritualmente. Y para eso los hijos de Dios tienen que estar totalmente despiertos y vivificados en el Espíritu. Por eso el reino de Dios, mis amados, es una dimensión totalmente espiritual.
Cuando hablamos del reino de Dios, cuando hablamos de la necesidad de manifestar el reino de Dios, estamos hablando de una dimensión totalmente espiritual. Y por eso tenemos que entender lo que es espiritual. Pero ¿cuándo entendemos lo espiritual? Cuando estamos en un espíritu totalmente despierto, encendido. Entonces quiero irme a un versículo clave y para poder entrar al estudio del día de hoy, el cual está en Primera de Corintios. Vamos a hablar mucho sobre Primera de Corintios, así que mantén ese libro abierto. Primera de Corintios 2, del 6 al 8. Vamos a hablar Primera de Corintios 2, del 6 al 8. Por favor, busquémoslo y compártelo también dentro de este muro para poder entender esta palabra maravillosa y para que todos la puedan ver. Primera de Corintios 2, del 6 al 8, vamos a ir leyendo. ¿Les parece? Así que vamos a leer esta palabra maravillosa. Dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios, es misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque ni la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Mire qué interesante. Estamos hablando de una sabiduría, estamos hablando de una madurez. Estamos hablando de algo el cual lo llama esta palabra maravillosa en 1 Corintios 2, 6, donde estoy leyendo, que es una sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, sino que porque van a perecer, sino que es una sabiduría y es un misterio de Dios. Entonces lo que el mundo y su forma de ver y analizar las cosas no alcanza a comprender cuando hablamos de la sabiduría, cuando hablamos lo que es la madurez en el reino de Dios. El mundo, la persona mundana, el hombre emocional, no logra ver lo que es la madurez y lo que es la sabiduría de Dios. El hombre analiza y lamentablemente busca la lógica de todas las cosas. Su sabiduría, sus metas son a nivel terrenal. Pero cuando hablamos de cosas realmente que vienen y provienen de Dios, son cosas que muchas veces son incomprendidas para las personas naturales, para las personas que se caminan en forma carnal o emocional. Pero una persona que se mueve en el espíritu, las metas, los diseños no son de este mundo. Empezamos a darnos cuenta que ya no entendemos y no caminamos conforme a este mundo, sino que comenzamos a dimensionar y empezamos a entrar en una dimensión totalmente diferente, que es la dimensión del reino de Dios. Por eso cuando hablamos de esta palabra en 1 Corintios 2, del 6 al 8, no vamos a entender una sabiduría si andamos en carne, porque dice claramente la sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Pero ¿de qué madurez estamos hablando? En los que hemos alcanzado una madurez en el espíritu, los que pueden entender lo que es lo espiritual, los que pueden caminar conforme al diseño que Dios trazó en una forma espiritual. Pero muchos todavía no logran ver, sino que se trazan solamente metas naturales, analizan naturalmente y quieren analizar naturalmente lo que es de Dios. Eso es imposible, porque las cosas de Dios se mueven y se materializan y se manifiestan en forma espiritual. Las cosas de Dios se revelan y su diseño se traen en una forma espiritual. Y por eso nuestro espíritu tiene que estar totalmente despierto, edificado y apegado, fusionado a lo que es el Espíritu Santo. Porque el mundo, vuelvo a repetir, la forma de ver y analizar las cosas las hace con una mente humana, le hace con una mente carnal. Y eso va en contra y a diferencia totalmente de lo que es el reino de Dios. El mejor ejemplo lo podemos ver en Lucas. Ahí vamos a entender cómo mucha gente ve lo que es el reino de Dios. O mucha gente, más bien dicho, no ve lo que es el reino de Dios. Porque Lucas habla un ejemplo muy claro. Y quiero irme a Lucas para comprender lo que estoy diciendo de mejor forma. Quiero que vayamos y estudiemos Lucas 17, del 20 al 21, por favor. Vamos a ir a Lucas, así vamos a ir comprendiendo lo que dice Lucas. Lucas, vamos a leer. Lucas 17 del 20 al 21, ¿ok? ¿Lo tenemos? ¿Ya lo compartiste? Comenta esta palabra.
Y por favor, como siempre lo digo, estamos en los estudios, así que pueden perfectamente, si tienen duda, preguntar y ahí vamos a ir viendo durante, obviamente, los tiempos, si alcanzamos ir intentando de responder conforme al tema que estamos tomando, las mejores respuestas que vengan y provengan claramente de la dirección del Espíritu Santo. Entonces, si nos vamos a Lucas 20, y doy gracias a nuestra hermana Va y nuestra hermana Sandrita que han compartido ahí Lucas 17 del 20 al 21, dice claramente así, preguntando por los fariseos, dice, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Mire qué interesante, qué interesante esta palabra, porque los fariseos estaban haciendo una pregunta, entre comillas clave. ¿Y cuál era la pregunta? ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? ¿Y cuál fue la mejor respuesta de Jesús? Jesucristo mismo. Jesús le dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Dice, ni dirán helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. O sea, ¿qué le dijo? El reino de Dios está aquí. Pero ustedes como no pueden verlo, ustedes como son carnales, ustedes como son hombres religiosos, no logran ver el reino de Dios, porque su espíritu en esencia estaba totalmente dormido. ¿Por qué los fariseos no podían ver el reino de Dios? Porque su espíritu estaba totalmente dormido, amada iglesia. Y por eso cuando hablo de poder entender el reino de Dios, no se va a entender con una mente humana, no se va a entender con una forma carnal o emocional. El reino de Dios se discierne espiritualmente. El reino de Dios puede estar al frente tuyo y tú muchas veces no lo puedes estar viendo porque todavía tu mente es una mente de esclavo, todavía tu mente es una mente de siervo, todavía tu mente no ha sido renovada y transformada y busca la lógica más que buscar a Cristo Jesús. Y te digo, amada iglesia, si empezamos a querer entender a Dios, nunca lo vamos a entender. Nunca lo vamos a poder comprender. Nuestra mente humana es tan limitada que no va a alcanzar a comprender lo que es el reino de Dios. Pero Jesús le dice claramente a los fariseos, a personas que estaban totalmente muertas espiritualmente, totalmente apagadas, dormidas espiritualmente. Acuérdense un fariseo que estaba dormido espiritualmente y tuvo que ser despertado por intermedio de Jesús cuando le salió al encuentro camino a Damasco. ¿Se acuerdan de Pablo? Pablo era igual que esos fariseos, él no veía más allá, tenía claro conocimiento de la Torá, iba sido instruido, capacitado a los pies de Gamaliel, pero él espiritualmente, su espíritu estaba totalmente dormido, él no entendía claramente la manifestación del reino de Dios. Él no comprendía Saulo de Tarso. Él no comprendía lo que era moverse en el reino de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se cayó el velo. Hasta cuando se le cayeron las escamas de los ojos y su espíritu fue encendido en fuego. Pudo recién entrar al reino de Dios y pudo comenzar a predicar el reino de Dios y pudo comenzar a manifestar lo que era el reino de Dios. Ahí fue recién, mis amados, cuando hubo un despertar en su espíritu. Los fariseos no logran ver el reino de Dios. Para ellos es locura. Para ellos, hermanos, ¿qué es lo que es esto? Es algo incomprendido. Pero un hombre y una mujer que está encendida, un hombre que está despierto en el espíritu, es una persona que comprende y que comienza a ver el reino de Dios con claridad y comienza a entrar y a manifestar el reino de Dios como nuestro Padre Celestial quiere que sea manifiesto. Mire qué interesante, porque vemos aquí a fariseos preguntándole al que iba traído el reino. Jesucristo mismo fue el portador que trajo en esencia con él el reino. Cuando él le dice el reino está entre vosotros, era porque la esencia misma del reino de los cielos estaba manifiesta en uno llamado Jesús. ¡Qué maravilloso! Porque, hermanos, mi pregunta para ustedes en este estudio de guerra espiritual y liberación, ¿estamos siendo hombres y mujeres que estamos logrando ver el reino que está al frente de nosotros? ¿O estamos siendo como estos fariseos todavía preguntando, Señor, ¿cuándo vas a manifestarte en gloria en mi vida?
O Señor, ¿cuándo vas a manifestarte lo que yo te he pedido? O Señor, ¿cuándo voy a ver esto? ¿Cuándo voy a ver esto otro? Siendo, hermanos, que esto ocurrió hace más de 2000 años atrás y el reino ya está aquí entre vosotros. El reino de Dios está para aquí, para que nosotros reinemos juntamente con Él. ¿Dónde? Aquí en la tierra también. Por eso cuando Jesucristo dijo, cuando enseñó a orar a sus discípulos, y lo primero que Él le dice, venga tu reino. No que se vaya el reino, que venga tu reino. Un hombre y una mujer espiritual lo que anhela es la manifestación del reino de Dios aquí en la tierra. Un hombre encendido en fuego, encendido en el espíritu, es un hombre que anhela manifestar el reino de Dios. Moverse en el reino de Dios, expresar las señales de un hombre y una mujer encendida en el espíritu. Porque el Señor nos ha llamado para eso. La sabiduría de Dios por el espíritu es la del cielo, es una mente ilimitada de Cristo. Y por eso Dios quiere poner su mente en nosotros. Por eso Dios quiere transformar, hacer esa metanoia, esa transformación de nuestra mente, para poder comprender y para poder movernos en una dimensión espiritual. El hombre con el espíritu totalmente despierto entenderá los designios de Dios. Entenderá los diseños de Dios que quieren ser plasmados aquí en la tierra. Para muchos va a ser locura, por supuesto, porque están viendo una dimensión terrenal. Para muchos es locura, por ejemplo, ir a una guerra espiritual a otra nación. O ir donde el Señor te manda, no sea a un monte, ir a poder declarar y soltar una palabra de lo alto y comenzar a declarar sobre una ciudad desde lo más alto y soltar chofar y soltar declaraciones. Para muchos es locura. Pero si Dios te manda, tienes que hacerlo. Porque ese es un hombre entendido, ese es un hombre, una mujer encendida. El cual pelea, el cual no se mueve por lo que dirá el hombre. Eso se llama temor al hombre. Pero yo prefiero tener temor a Dios, a lo que Él diga. Porque ahí está el diseño perfecto. Ya no hacer lo que yo quiero, sino lo que Él quiere, decíamos el otro día. Un hombre y una mujer que se mueven en el espíritu doblega su voluntad propia y comienza a hacer la voluntad del que lo llamó. Un hombre encendido en el espíritu doblega completamente su querer y su hacer para hacer la voluntad del que lo llamó, que se llama nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando entendemos lo que dice Lucas 17, del 20 al 21, entendemos que una persona, un fariseo, un hombre religioso, un hombre carnal, no logra ver porque su espíritu está totalmente apagado, totalmente dormido. Entonces hay una palabra más que quiero tocar, que está en Primera de Corintios. Yo le dije que íbamos a tocar mucho Primera de Corintios. Vamos a leer Primera de Corintios 2. Primera de Corintios 2, del 9 al 11, por favor. Primera de Corintios 2, del 9 al 11. Comienza a compartir este video también para que muchos puedan alcanzar este estudio. No formes grupos, sino que compártelo. Ahí va también a ser de mucha bendición para que alcance a muchas personas también este estudio. En tu muro compártelo y va a ser de mucha bendición. Primera de Corintios 2, del 9 al 11. Vamos a leer, por favor, si me acompaña. A Primera de Corintios 2. Del 9 al 11. Dice así la palabra de Dios. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque dice el 11, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Mire qué maravilloso este versículo. Note que un espíritu despierto de un hijo de Dios es por naturaleza escudriñador. Note que en este versículo nos enseña algo maravilloso en 1 Corintios 2, del 9 al 11. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Una persona que se mueve en carne, una persona que se mueve en el alma, una persona almática, una persona carnal, no va a ver ni va a oír. No va a ver ni oír. Son las que
Porque Dios ha preparado para los que aman, ¿qué cosa? Ha preparado y ha revelado a lo que viene y se manifiesta por el Espíritu. Por eso dice, pero Dios nos lo ha revelado a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre? Cuando tú estás en el Espíritu encendido, comienzas a comprender lo que es de Dios. Comienzas a moverte en dimensiones que Dios tiene para sus hijos. Comienzas a hablar un dialecto espiritual. Comienzas a pensar como Dios piensa, porque comienza la mente de Cristo a manifestarse en ti. Y ahí comienza a darse la palabra que dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, porque estás completamente apegado, fusionado en el Espíritu con Él. Entonces, por eso es tan importante que tu espíritu, el espíritu de un hijo de Dios, es un espíritu que escudriña, es un espíritu que no es pasivo, sino que es un espíritu que busca más. Un hombre encendido, ¿a cuántos le ha pasado? Yo sé que a muchos los que están viendo y los muchos que van a ver este video también, muchos se han sentido enjaulados muchas veces. Muchos han sentido que la religiosidad comienza a ahogar, que algo hay más, yo sé que hay más. Yo sé que hay algo más. El Señor no es por nada que me muestra sueños, no es por nada que tengo revelaciones, no es por nada que tengo visiones, no es por nada que tengo manifestaciones angelicales, no es por nada que en mi hogar se manifiestan cosas espirituales que no entiendo. Pero la iglesia, cuando hablo, me dice, no, tienes que orar solamente, amados. Hay más, el reino de Dios es ilimitado. No te limites, no hay techo para los hijos de Dios encendidos en el Espíritu. Tiene que hacerse todo conforme, con orden. Claramente sí, pero tienes que entender, donde tú estás tiene que ser un fuego encendido, tiene que ser una iglesia apasionada, porque cuando hay reino, la pasión de Cristo se manifiesta. Cuando hay reino, tú vas a querer más. Cuando hay reino, no te vas a quedar y conformar solamente con una palabra. Tienes que ver, tienes que entrar a esa visión, tienes que buscar más, tienes que arrebatar, tienes que sacar y tienes que manifestar el poder de Dios. Eso es el reino de Dios. Eso es el reino de Dios. Una persona encendida no se va a conformar. Una persona encendida no la vas a poder tener enjaulada. Por eso es tan importante, amados, que tomemos nuestra decisión, que realmente podamos nosotros encendernos y avivarnos como el Padre quiere que seamos avivados en este tiempo. Por eso cuando hablamos de que un hombre o un hijo de Dios encendido en el Espíritu es escudriñador. Él es escudriña, dice la palabra ahí. El Espíritu del hombre que está en él. Dice el 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Note que el Espíritu despierta un hijo de Dios es por naturaleza escudriñador, no es pasivo ni se está quieto esperando una respuesta. No, tal vez algún día Dios me mostrará, no, tal vez un día vendrá un profeta de las naciones y me dirá una palabra, o buscan, hermanos, en otro la respuesta. Un hombre encendido, una mujer encendida en el Espíritu busca su respuesta en la intimidad, busca la respuesta en la intimidad con el Espíritu Santo, como dice su palabra, buscadme y me hallaréis, y te comienzas a buscar. Un hombre encendido comienza a buscar a su Padre, comienza a buscar a su Maestro. Hermanos, hay una palabra maravillosa, hay un versículo que me agrada mucho predicar, que está en Mateos 11:12. Mateos 11:12, compártelo por favor. Mateos 11:12 dice así: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, presente, hasta hoy día, siendo 15 de julio del 2020, desde el día de Juan el Bautista hasta hoy día, dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir hombres y mujeres violentas? Esta palabra no solamente lo dice aquí en Mateos 11:12, sino que también lo habla Lucas 16:16. Vámonos a Lucas 16:16, por favor, si me acompañan, va a ser de mucha bendición. Lucas 16:16 dice, la ley y los profetas, dice, eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todo se esfuerzan por entrar en él. Viene un esfuerzo por entrar en él. Viene un esfuerzo y dice, todos se esfuerzan por entrar en él. Otros dicen, sufre violencia el reino de los cielos. O sea, ¿qué quiere decir esto? De manera que las palabras, primero uno dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Juan dice, y desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que el reino de los cielos avanza
sin parar. El reino de los cielos, hermanos, estamos hablando aquí, sigue avanzando el reino de los cielos. Pero solamente los imparables conseguirán entrar en él. Quieres ser un imparable, quieres ser que nadie te pare, sino que vayas y arrebates tu bendición. Vayas y enciendas el fuego, no solamente tuyo, sino que el fuego de muchos. Tú quieres ser, amados, un arrebatador del reino de los cielos. Pero para eso tienes que atreverte. Para eso tienes que tomar la palabra y no soltar la promesa. Para eso tienes que aferrarte a lo que el Señor ha dicho de ti. Para eso tienes que no soltar esa promesa y esa bendición. Tienes que aferrarte a lo que Dios ha dicho. Un hombre encendido, amado, se aferra. Se aferra. Hay una palabra que está, por favor, perdón, la estoy buscando. Cuando Jacob le cambiaron el nombre, ¿se acuerdan? El nombre Jacob en Génesis. Génesis 35, 9, 11, perdón, no lo había encontrado. Pero cuando Jacob llegó a Padán Aram, Dios se volvió a aparecer y Dios le dijo, te llamas Jacob, pero ahora en adelante tu nombre será Jacob, sino Israel. Así que Dios lo llamó Israel. Pero ¿por qué Dios le cambió el nombre a Jacob? ¿Por qué Dios le llamó Israel? Bueno, todos sabemos en la historia que Jacob peleó con un ángel y se aferró al ángel y no lo iba a soltar hasta tomar la bendición. Un hombre que estaba arrebatando su bendición. Un hombre, hermano, que se aferró a la promesa de Dios. A la promesa y no la soltó. ¿Cuántos hermanos en este tiempo han soltado la promesa? ¿Cuántos en este tiempo, porque estamos en tiempos complejos de pandemia, es que ya no me congrego, entonces comienzo a enfriarme y ya no comienzo a buscar y ya me quedo en mi casa, más es interesante la película que buscar de Dios y comienzo a alejarme, ya la palabra en Facebook ya no me llena, entonces ya no quiero escuchar a mi pastor, no quiero orar y ahora me salgo de los WhatsApp y salgo de todo? ¿Cuántos hermanos están en esa condición? ¿O cuántos ya lo han hecho? Hombres, hermanos y mujeres que solamente por 3 o 4 meses, por un proceso, ya están a punto de caducar a lo que el Señor ha dicho. Siendo que, hermanos, en los años anteriores, los siervos, los ministros, los profetas les han procesado años. Años, hermanos. Moisés, 40 años. Tenemos al profeta Elías, estuvo 3 años oculto y las aves de los campos lo alimentaban. Un proceso. Años proceso. José, ¿cuántos años para llegar, hermanos, a ser el segundo más poderoso de Egipto? Y por un simple proceso muchos quieren caducar. Un hombre y una mujer de reino, un hombre y una mujer encendida en su espíritu totalmente despierto, es un hombre y una mujer, hermanos, que permanece firme en la roca. No se suelta fácilmente. Es un hombre que se aferra a lo que el Señor ha dicho y no suelta la bendición hasta cuando llega, hermanos. Es tiempo de aferrarnos a lo que el Señor tiene preparado para nuestras vidas. Es tiempo, hermanos, que no soltemos la palabra que el Señor ha dicho sobre nosotros. Pero tenemos que permanecer firmes y totalmente encendidos y avivados en nosotros el fuego. El Espíritu tiene una forma de expresarse. O el Espíritu, hermanos, tiene una forma, un diseño. Tiene palabras diferentes que son las que nos da el Espíritu Santo para comprender lo que es espiritual. Por eso es tan importante, hermanos, para ir comprendiendo y entendiendo los diseños de Dios. Es que tú tienes que estar encendido en el Espíritu. Es por eso que el hombre carnal o anímico, el hombre que se mueve por sus emociones, que hoy día estoy bien, entonces con todo, hermanos, publico y me siento tan gozoso y lo paso súper bien, no va a entender nunca lo que el Espíritu quiere. Por eso un hombre carnal tampoco no va a comprender lo que Dios quiere. Porque cuando habla el Espíritu, para ellos les suena locura. Cuando, hermanos, un hombre carnal o emocional, el Espíritu habla, para ellos es entendible. Y muchos entran, hermanos, ¿en qué? Bueno, y como no lo entienden, es más simple comenzar a hablar. Es comenzar a murmurar, por ejemplo, a blasfemar. Como mucha gente no entiende lo que es espiritual, no comprende, comienza, hermanos, a descomponerse, a enojarse, molestarse. Pero no quiere decir, hermanos, que esté bien o esté mal. Quiere decir que una persona anímica y una persona carnal no entiende lo espiritual tan simple como eso. Porque, hermanos,
Muchos se levantan en crítica y comienzan a levantar en juicio muchas veces diseño de Dios que Él manifiesta, porque ¿cómo lo vas a entender tú si eres carne? ¿Cómo lo vas a entender tú si eres emocional? Una persona que se mueve en el espíritu, una mujer y un hombre que es espiritual, va a comprender lo que es espiritual. Y muchas veces si no lo comprende, va a callar y va a irse a la intimidad para pedirle al Señor revelación y dirección. Y te aseguro que va a tener respuesta, porque va a dar prioridad al espíritu más que a su emoción y su carne, que afecta muchas veces nuestra mente. Por eso tenemos que movernos espiritualmente siempre. Por eso la palabra de Dios dice en 1 Corintios, ahí mismo, donde le dije no perdiéramos, 1 Corintios 2, vamos a leer el 14 y el 15, por favor. 1 Corintios 2, el 14 y el 15 vamos a leer. Dice así la palabra de Dios: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Miren qué interesante. El hombre natural, o en otras versiones dice el hombre carnal, así de literal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. No las vas a entender. Si tú, hermanos, te andas moviendo en carne, si tú te andas moviendo en emoción, no vas a poder comprender lo que es espiritual, porque se han de discernir espiritualmente. Hermanos, por eso es tan importante que nuestro espíritu esté encendido, porque las cosas espirituales no se disciernen en carne, sino que se disciernen espiritualmente. Por eso hemos hecho tanto énfasis en lo que es, hermanos, moverte en el espíritu. Por eso hemos hecho tanto énfasis en estos estudios que hemos tenido, hermanos, que tu espíritu tiene que estar totalmente encendido. Por eso te hemos hecho tanto énfasis que tienes que conocer tu espíritu. Muchos hermanos conocen muchas veces más su carne, sus emociones, pero nunca han entendido, nunca han tenido una revelación de lo que es en esencia su espíritu, o cómo el espíritu se une al Espíritu Santo, porque Dios habla de espíritu a espíritu, cómo tu espíritu se mueve, cómo tu espíritu quiere adorar, cómo quiere exaltar a la verdad. Dice la palabra de Dios: mi espíritu está dispuesto, pero mi carne es débil. El espíritu del hombre siempre va a estar dispuesto, pero la carne prima más que el espíritu muchas veces. Y si no lo conoces, ¿cómo tú vas a dar más lugar al espíritu que a la carne? Y así está pasando, como muchos más le dan lugar a la carne más que al espíritu. Por eso, hermanos, tenemos que estar encendidos y avivados. Por eso tenemos que comprender que si lo movemos naturalmente, nunca vamos a entender lo espiritual. Una persona que se mueve, hermanos, carnalmente, emocionalmente, una persona, hermanos, que no es firme en su diseño y es fluctuante, va a primar siempre su carne, su yo. Va a primar siempre su yo. Va a primar siempre su propia revelación, su propio, hermano, diseño. Pero una persona espiritual va a menguar para que Dios crezca. Va a bajar más para que el nombre de Dios sea glorificado. Entonces estamos siendo, hermanos, hombres carnales o hombres encendidos en fuego, en espíritu. Él puede extraer el significado. Mire qué es lo que dice cuando dice: en cambio el espiritual juzga las cosas, pero no es juzgado a nadie. En esa palabra quiero expresársela un poco para entender este versículo que estamos leyendo, 1 Corintios 2, 14, 15. Dice: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado a nadie. ¿Qué quiere decir esto? Él puede expresar el significado de todas las cosas, pero nadie lo puede apreciar o interpretar correctamente, ni discernir lo que hay dentro de él, porque él es espiritual. Eso quiere decir en palabras simples. Es un hijo espiritual el que expresa espiritualmente lo que es de Cristo. Una persona que es espiritual logra, hermano, expresar realmente lo que es Cristo. Logra expresar. Porque, hermanos, muchas veces, ¿cómo podemos expresar lo que es de Cristo? ¿Cómo podemos entregar si estamos moviéndole por emoción o por carne? Entonces un hombre, hermanos, y una mujer tiene que ser renovado, transformado. Y ahí es donde vamos a ver unas características que posee nuestro espíritu para poder ir comprendiendo lo que es nuestro espíritu. Pero antes quiero irme a una palabra que está en 1 Corintios 2.16. Si me acompañan, por favor. 1 Corintios 2.16. Lo vamos a estudiar. Si me acompañan. Dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor?
¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Un hombre y una mujer espiritual tiene la mente de Cristo. Tiene la mente espiritual que logra discernir lo que es espiritualmente, que proviene del Espíritu Santo. Una mente natural no puede entender los pensamientos de Dios y tampoco puede discernir al creyente que ha alcanzado un nivel de madurez, producto de haber nacido del Espíritu de Dios. Dice, es el fruto de estar nuestro espíritu fundido, pegado a Dios. De esta manera Él pone en nosotros la mente de Cristo. Cuando tú estás más pegado a Él, fusionado a lo que es Él, en esencia tú vas a tener la mente de Cristo en ti. Por eso el Señor quiere poner esa mente en nosotros. Pero para eso necesita hijos e hijas encendidas en fuego. Y por eso quiero ver algunas características que quiero que vayamos, hermanos, vayamos comprendiendo y vayamos entendiendo. La necesidad de mantener nuestro espíritu encendido. Amén. Y nuestro espíritu, hermanos, es, como bien dice, como la casa de Dios. Y por eso tiene que poseer características muy claras. La primera característica que tiene que tener nuestro espíritu es un espíritu sobrio. Mire lo que dice. Vamos a ver algunas características. Nuestro espíritu sobrio. Quiero irme a 1 de Pedro 4:7, por favor. 1 de Pedro 4:7, si me acompañan. 1 de Pedro 4:7. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. ¿Cómo dice? Mire qué interesante este versículo. 1 de Pedro. ¿Cómo tiene que ser tu espíritu? Tu espíritu tiene que ser un espíritu sobrio. Dice, aquí lo estamos leyendo en 1 de Pedro. 1 de Pedro 4, lo hemos leído, 4:7 específicamente. Dice claramente ahí, en 1 de Pedro 4:7. Al final de todo está cerca, así que mantengámonos sobrios y sepan controlarse. Esto le ayudará a orar, dice otra versión. Pero la versión que tengo acá dice, ser sobrio más el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. O sea, ¿cómo tiene que ser el espíritu de un hombre y una mujer de Dios? Tiene que ser un espíritu sobrio. Hermanos, nosotros no andamos buscando nuestra propia gloria. Un hombre encendido en fuego, una mujer encendida en el espíritu, anda buscando una sola gloria, la gloria que viene y proviene de Dios. A Él toda gloria, a Él toda honra, a Él y solo a Él. Entonces, ¿cómo tiene que ser nuestro espíritu? Sobrio. No solamente 1 Pedro 4:7, dice 1 Pedro 5:8 también. Sed de espíritu sobrio. Dice 1 Pedro 5:8. Dice, sed de espíritu sobrio. Estar alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda como al acecho, como león rugiente, buscando a quien devorar. Hombres y mujeres sobrias en el espíritu, esperando solamente que la voluntad del Padre se manifieste. Entonces, por eso es tan importante que nuestro espíritu, hermanos, sea sobrio. Hay otra palabra también. No solamente ser sobrio en el espíritu, sino que también agraciado. La gracia de Dios está sobre nosotros. Miren lo que dice. Agraciado nuestro espíritu. Dice Filipenses 1:25, si lo pueden ver por ahí. Filipenses. Lo vamos a buscar para poder leerlo bien. Filipenses, vamos a leer, si me acompaña. Filipenses 1, vamos a leer 25. Amén, ¿lo tenemos? Dice así la palabra de Dios, Filipenses 1:25. Perdón, quiero leerlo en Reina Valera y me lo cambió, acá está, ahí sí. Filipenses 1:25 dice así la palabra de Dios. Y dice, y confiado en esto, sé que daré, que aún perteneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Dice mi versión, dice, la gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Filipenses 1:25, no sé si parece que lo escribí mal acá. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Bueno, si no lo logran ver ahí, también en 2 Timoteo 4:22 dice,
2 Timoteo 4:22 dice, el Señor sea con tu espíritu y la gracia con vosotros. O sea, un espíritu agraciado. Por eso, hermanos, tenemos que tener en nuestro espíritu también reposo. Reposo, descansar en Cristo. Tenemos que aprender a descansar en Cristo. Un hombre encendido, despierto en su espíritu, hermanos, descansa en Cristo. 2 Corintios 2:13 lo leímos. No tuve reposo en mi espíritu al no encontrar a Tito, mi hermano. Despidiéndome, pues de ellos salí para Macedonia. No tuve reposo en mi espíritu. ¿Qué quiere el Señor? Que tenga reposo. Una de las características de un espíritu encendido es un espíritu que tiene reposo. Confía en el Maestro. Confía completamente en Dios. Un espíritu encendido es un adorador por excelencia. Un adorador está en constante adoración. Dice la palabra de Dios que Él anda buscando adoradores. Pero no cualquiera, sino en espíritu y en verdad. No quiere decir que cantemos lindo. Yo no canto bonito. Pero adorador, exaltar el nombre de Dios. La característica de un espíritu encendido es un adorador por excelencia. Hay una palabra sobre esto y quiero leérsela en Juan 4:23-24. Por favor, si me acompañan. Sobre esto también estoy pasándolo bien rápido para poder, y perdónenme que vaya tan rápido, pero muy necesario avanzar. Adorador. Juan 4:23-24 dice, pero la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adorarle en espíritu y en verdad tienen un lenguaje espiritual. O sea, nuestro Dios, amado, tenemos que entender que es espiritual. Y nosotros lo que el Señor necesita es hijos que le adoren en el Espíritu, hijos que se muevan en el Espíritu, espíritus encendidos completamente. Eso son lo que Dios necesita en estos tiempos. Eso son lo que Dios, hermano, está señalando en estos tiempos. Eres tú una parte de ello. Eres tú parte de este hombre y de estas mujeres que doblegan su mente, doblegan sus emociones y comienza a primar la manifestación más gloriosa del Padre sobre ellos en el Espíritu. Porque para eso Dios quiere que nosotros le adoremos, oremos y manifestemos todo en el Espíritu. Adoremos en el Espíritu, oremos en el Espíritu. Hay otra palabra que está en 1 Corintios 14:15. Si leemos 1 Corintios 14:15, por favor. Vamos a 1 Corintios 14. Vamos a leer el 15. Dice así la palabra de Dios. Dice, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Un hombre, y otra característica también de un espíritu encendido, despierto, es que canta, adora y exalta en el Espíritu, pero también ora en el Espíritu. Oraré en el Espíritu, oraré con el Espíritu. Amados, hasta aún nuestro lenguaje de oración tiene que cambiar. Porque muchas veces solamente pedimos, pero ¿en qué momento adoramos, exaltamos al Creador? Hay un ejemplo maravilloso, y vuelvo a repetir ese ejemplo que me encanta, que es el Padre Nuestro. Cómo Jesús le enseñó a orar a sus discípulos. Padre Nuestro, esa es la paternidad del Abba sobre nosotros. Venga tu reino, que el reino de Dios se materialice aquí en la tierra cuando tú lo ves y lo logras ver en forma espiritual, como lo estamos leyendo y aprendiendo hoy día. Hágase tu voluntad, hermanos, que ya no prime nuestra carnalidad, nuestras emociones, sino que prime la voluntad de Dios, del Espíritu de Dios apegado a nuestro espíritu, como en el cielo, en la tierra, la unificación que hizo Jesús, y el postrer Adán, la unificación que hablamos. Entonces, estamos realmente, hermanos, materializando y manifestando el Espíritu de Dios en esencia en nosotros, moviéndonos completamente, hermanos, con estas características maravillosas de hombres y mujeres adorando, de hombres y mujeres orando, de hombres y mujeres dando gracias y descansando en Cristo Jesús por el Espíritu. Entonces el Espíritu es, hermanos, el que tiene que manifestarse. Es el Espíritu que tiene que comenzar a manifestar los dones, que son características maravillosas.
Los dones tienen que también materializarse en el Espíritu. Hay una palabra maravillosa que está en 1 Corintios. Cuando hablamos de orar en el Espíritu, 1 Corintios 14:14 nos habla también eso. Estábamos recién leyendo 1 Corintios 14:15, un poquito antes nomás. Dice 1 Corintios 14:14, dice, porque si lloro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. O sea, cuando oro en el Espíritu, también viene y se materializa y se manifiesta el don de lenguas. En el Espíritu. Es una manifestación también de nuestro espíritu encendido y avivado en nosotros. Tiene la capacidad también y otra característica maravillosa, que un espíritu, hermano, siempre va a dar la gloria a Dios en todo tiempo, aún en la adversidad, va a dar la gloria a Dios. Hay una palabra que está en 1 Corintios 6:20, como nuestro espíritu también es una característica, hermanos, que aún no importa que estemos en la adversidad, tenemos que alabar y glorificar a nuestro Dios. Hay una palabra que está en 1 Corintios, ahí mismo también, en 6:20, si me acompañan, por favor. 1 Corintios, vamos a leer. 1 Corintios 6:20. Estoy avanzando un poquito más rápido, pero es necesario para poder alcanzar a pasar todo lo que tenemos preparado. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, la gloria de Dios tiene que ser en el espíritu. Un hombre y una mujer que se mueven en el espíritu, hermano, no busca su gloria propia, sino que busca la gloria de Dios en todo tiempo. Una característica maravillosa, hermanos, también es poder manifestar esos dones que posee el espíritu del hombre. Porque el espíritu del hombre tiene dones maravillosos. Y esos dones tienen que empezar a materializarse, a manifestarse en ti. Y por eso quería avanzar rápido, porque quería llegar a este punto. ¿Cuáles son los dones que puede poseer el espíritu del hombre? ¿Cuáles son los dones? No estoy hablando de los dones que se manifiestan o materializan para edificación de la iglesia. Estoy hablando de los dones que se manifiestan en tu espíritu. Y por eso quiero hablar de estos dones tan maravillosos también. Para que vayamos comprendiendo y también vayamos anhelándolos y manifestándolos en nuestra vida diaria. El primer don que se manifiesta y puede poseer el espíritu del hombre, despierto estoy hablando, es el discernimiento. Porque el discernimiento, hermanos, se materializa en nuestra mente, no se materializa, hermanos, en nuestra alma. El discernimiento se materializa en nuestro espíritu. Miren lo que dice Marcos 2:8, por favor. Si me acompañan a Marcos 2:8. Vamos a leer Marcos 2:8, por favor. Dice la palabra de Dios en Marcos 2:8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Dónde Jesús se le materializó el discernimiento? Dice, y al instante Jesús, conociendo en su espíritu, note que espíritu está con minúscula, el espíritu de Jesús, el espíritu del hombre, que pensaba de esa manera dentro de sí mismo, le dijo: ¿por qué pensáis entre dos cosas en vuestros corazones? Entonces, discernimiento de espíritu se materializa en mi espíritu. Amén. Jesucristo mismo dice, al instante Jesús, conociendo en su espíritu, conociéndolo Jesús en su espíritu. Hermanos, no es una cosa de tincana que parece que va a ser así, hoy parece que Dios me quiere hablar esto. No, hermanos, Dios va a manifestar en su espíritu, en tu espíritu, el discernimiento para saber lo que es de Dios. Cuán importante, como bien dice nuestro amado pastor Carlos, es el discernimiento de espíritu. Pero el discernimiento de espíritu, hermano, nunca se va a manifestar si andas en carne, andas en emoción. Eso se va a materializar en tu espíritu mismo. Ahí vas a lograr tener ese discernimiento tan agudizado y tan importante que Jesús mismo lo tenía. Pero dice que en su espíritu Él pudo discernir el pensamiento de los otros hombres, o lo que cavilaban. Entonces no solamente discernimiento de espíritu, sino que podemos ver otro don maravilloso, que es la diligencia, que también se materializa en Romanos 12:11. Vamos a verlo, por favor. Diligencia, Romanos 12:11. Vamos compartiendo esta palabra, hermanos.
para que pueda ser de mucha bendición. Ojalá que podamos, nos quedan algunos, no creo que alcancemos a terminarlos todos, pero queremos alcanzarlo lo más rápidamente posible. Diligencia, Romanos 12:11, por favor, si me acompaña. Dice la palabra de Dios así, Romanos 12:11. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Qué me encanta esta palabra? Dice, no seáis perezosos, no seáis flojos. En lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Un hombre y una mujer encendida, hermanos, es una persona que siempre quiere más. No se va a quedar sentado, no se va a quedar mirando, va a querer, hermanos, moverse, va a ser, hermanos, fervoroso en buscar, fervoroso en servir, va a ser diligente en poder, hermanos, actuar. Y por eso dice, no seáis perezosos en lo que requiere diligencia. Fervor. Hay una palabra que habla del fervor. Como estamos hablando, fervientes en el espíritu, corrobora esta palabra en Hechos 18:25, que dice, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Hermanos, un hombre y una mujer encendida va a ser ferviente en fuego, diligente para poder llevar la verdad a donde el Señor lo mueva, diligente, hermanos, para poder, hermanos, ejecutar lo que el Señor quiere y el diseño de Dios, no lo que uno quiere, porque muchos son diligentes para su propio beneficio, para buscar un nombre, para buscar, hermanos, un reconocimiento de hombre, pero el Señor te demanda ser diligente por su voluntad y por su diseño y conforme a su revelación, el cual quiere impartir sobre tu vida, diligente para Él y para con Él siempre, diligente para lo que Dios ha asignado para ti, diligente a lo que el Señor quiere que tú ejecutes en este tiempo. Entonces nos damos cuenta que hay dones que debe poseer nuestro espíritu. El primero, discernimiento. El segundo, diligencia. El tercero, celoso por Dios. Celoso por Dios. ¿Estamos siendo celosos por Dios? Estamos, hermano, cualquiera puede decir, ay, el Señor me dice, hermano, y tú en tu discernimiento de espíritu te das cuenta que no es así. Estás siendo celoso. Y es tiempo de acallar la falsedad. Hermanos, es tiempo de callar a los falsos profetas. Es tiempo de acallar la falsedad. Un hombre y una mujer encendida en fuego en el espíritu, hermanos. Es tiempo de exhortar, porque los profetas no estamos solamente para así, dice el Señor, y para dar palabras lindas. Un profeta de Dios, hermanos, está para exhortar, para direccionar, para guiar a un pueblo y para ser voz de Dios en medio del pueblo. Y muchas veces a la gente no le va a gustar, pero vas a tener que soltar la palabra en veraz. Y te aseguro que si estás soltando la palabra de Dios y no es juicio tuyo propio, vas a tener respuesta y frutos maravillosos de Dios. Frutos maravillosos de Dios. Porque toda palabra que viene y proviene de Dios nunca vuelve vacía, sino que siempre va a volver conforme a lo que ha sido enviada. Es tan importante, hermanos, que podamos ser diligentes, pero también celosos por Dios. Hay una palabra que está en Hechos 17:16. Estamos hablando de los dones que debe poseer mi espíritu, el espíritu del hombre. Celoso por Dios. Hechos 17:16, por favor, dice. Hechos 17:16. Dice así la palabra de Dios. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Cuántos hermanos estamos siendo como Pablos? Enardecidos por lo que está aconteciendo en nuestra ciudad. Encendidos, hermanos, y pidiendo, hermanos, ya que el Señor, hermanos, levante esa generación que va a transformar nuestra nación Chile. Hermanos, yo estoy en este tiempo orando al Señor para que levante ese remanente fiel y verdadero y que realmente saque todo lo que no viene y proviene de Dios. Depure, hermanos, depure, como el Señor ha dicho en este tiempo, que Él está moviendo para ver quiénes son aprobados y quiénes van a entrar a conquistar la tierra.
Tenemos que ser celosos por lo que es de Dios, porque muchos se levantan con diseño humano, pero realmente, hermanos, es tiempo de posicionar el diseño de Dios. Un hombre y una mujer encendida en fuego, encendida en el Espíritu, es un hombre, hermanos, que entiende y comprende los diseños de Dios. Entiende, hermanos, que no vive uno, sino que vive Dios en uno. Y ya no hace su propia voluntad, y ya no busca su propio beneficio, sino que, hermanos, si es necesario menguar hasta lo más bajo, pues menguamos para que nuestro Dios Todopoderoso crezca. Un hombre, hermanos, es como Pablo, como dice aquí, que Pablo los esperaba en Atenas, y su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Hermanos, ¿cómo está tu ciudad? ¿Cómo está tu nación? ¿Estás, hermanos, haciendo caso omiso, mirando para el lado como muchas iglesias que no se involucran mientras nosotros estamos cómodos, mientras nosotros estamos bien? ¿Qué me importa el resto, hermanos? No es solamente tu iglesia, no es solamente tus cuatro paredes. El Señor quiere que la humanidad se salve, y Dios está levantando a los hijos de Dios enardecidos, celosos por Dios, para llevar una conquista, para poder arrebatar con violencia el reino de los cielos, para comenzar, hermanos, a establecer el reino en cada rincón, para establecer el reino en cada ciudad, para posicionarse, hermanos, y no importa que digan o que te apiedren o que te señalen. Si tú estás seguro que Dios te ha enviado, hermanos, suelta la palabra y cree solamente, porque tendrás el respaldo del Dios Todopoderoso, porque tendrás el respaldo del que te llamó para que tú seas un soldado de Él, parte de un ejército maravilloso, y puedas unirte al ejército angelical y poder hacer y ejecutar lo que el Padre quiere. Por eso estamos decididos. ¿O estamos siendo cristianos de papel, cristianos de cartón, que viene el primer viento, la primera tempestad y lo manda al suelo? Hermanos, que el hermanito me saludó y me siento mal, hermano, y lo manda al suelo. Que hablamos de amor, pero realmente es un amor superficial. No es el amor solamente que me des un abrazo. El amor viene cuando tú oras por él, cuando oran por ti, cuando tú oras por tu hermano, cuando ayunas, hermanos, cuando tienes que hacer las cosas en silencio, cuando el Señor las manifiesta en público. Un hijo de Dios verdadero no busca su beneficio propio, no busca, hermanos, que lo halaguen, no busca, hermanos, que necesito que me abracen. No, hermanos, un hombre y una mujer de Dios busca que sea aprobado por Dios, busca que sea aprobado por Jesús, y eso, hermanos, se materializa, se manifiesta como tú caminas, como tú te mueves, como tú hablas aquí en la tierra. Muchos dicen, no, que yo en la intimidad busco, yo hago lo que de Dios, pero, hermanos, aquí en la tierra dan testimonio, y el testimonio va totalmente lejos de lo que es Dios. Un hijo de Dios no solamente materializa lo espiritual, sino que también refleja claramente eso espiritual, se materializa en tu vida diaria. Hermanos, es tiempo de materializar lo que es el reino. Un hombre y una mujer de Dios ve lo que es el reino, manifiesta lo que es el reino y se mueve como un hijo de reino. Y, hermanos, nada va a poder señalarte, nada va a poder, aunque se levante calumnias, si tú eres un hijo de Dios alineado a Él, encendido en fuego, puede levantarse calumnias, pero esas calumnias, así como se levantarán, van a caer. Pero ¿por qué muchas veces te tocan? Porque piensas que estás espiritualmente, pero andas en emoción y en carne, y por eso Dios no quiere eso. Dios quiere hijos encendidos en fuego y en espíritu, que sean celosos por Dios, celosos para resguardar el testimonio, celosos para resguardar, hermanos, y aunque se levanten, hermanos, quien se levante contra ti, a sí mismo caerán. Aunque un ejército acampen alrededor de ti, no temeré mal alguno, como dice la palabra, porque eres un hijo encendido en el Espíritu. ¿Estamos siendo celosos por Dios? Características de un hombre y una mujer encendida en fuego. Celosos por Dios. Qué tremendo, ¿no? Qué maravilloso nuestro Dios. Hay otra característica, otro don del Espíritu, que es la pasión. Dice, determinación. Vamos a ver ese primero. Determinación. Hechos 20:22. Y ahora he aquí que yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá. Dijo Pablo, determinado. Pablo sabía que si iba a Jerusalén, iba a morir. Pero Jesús le dijo que tenía que ir a Jerusalén. El Espíritu lo movió a Jerusalén. Determinado. ¿Estás siendo tú determinado? ¿Eres una mujer, un hombre determinado? ¿Eres tú determinado claramente a lo que Dios te ha dicho?
Porque un hombre encendido en el Espíritu, hermanos, no busca su beneficio propio. No busca, hermanos, no busca ser servido, sino que busca servir a Dios y a los demás. Entonces, por eso cuando les digo encendidos, también te dice determinados, que es parte del don, de los dones maravillosos que tienes que tener en el Espíritu. Bueno, vamos a dejar hasta aquí el estudio del día de hoy. Vamos a ya seguir la próxima semana y todavía nos queda un poquito. Vamos a hablar un poquito entre la comparación de lo que es el viejo hombre y el nuevo hombre, un hombre encendido, despierto en el Espíritu, cómo manifiesta todo lo que conlleva el carácter de un hombre formado como nueva criatura en Cristo Jesús. Pero quiero dejar el estudio hasta aquí el día de hoy. Creo que es muy necesario poder analizar todo lo que hemos hablado, poder, hermanos, escudriñar más profundamente. Y ojalá y oro para que el Señor te revele mucho más de lo que hemos soltado este día. Son las 9:10, hemos estado ya 1:10 conversando, hablando. Y damos gracias a Dios porque Él, hermanos, nos va direccionando cada día más. Y nos va hablando cada día más lo que tenemos que ir impartiendo en cada estudio. Pero sin antes darle un anuncio a todos los hijos de la casa, a todos los hermanos, ministros escogidos para liberar. Este día domingo tendremos nuestra reunión ministerial, no el día sábado, como lo hacemos de costumbre, porque el día sábado estamos convidados a un seminario. Mi persona está invitada a un seminario, entonces no vamos a poder estar el día sábado. Pero el día domingo vamos a estar reunidos, vamos a estar publicando los afiches y todo. Así como lo hacemos todos los días, hermanos, a las 19 horas. Día domingo a las 7 de la tarde tenemos nuestra reunión ministerial sin falta para que estés preparado por intermedio de esta plataforma. Así que vamos a estar conectándonos el día domingo a las 7 de la tarde. Vamos a tener nuestra reunión ministerial preciosa. Y yo sé que el Señor va a hablar, va a direccionar como todo y cada día sábado. Pero antes de poder despedirnos, quiero orar al Señor por tu vida. Quiero que podamos orar en comunión juntos, amados. Porque yo sé que el Señor esta noche te ha hablado. Yo sé que el Señor esta noche, hermanos, te ha direccionado por intermedio de esta palabra y este estudio maravilloso, el cual hemos podido entregar e impartir este día. No solamente hablando de que el reino de Dios es invisible, que se manifiesta en forma espiritual y tienes que lograr verlo en forma espiritual, sino que también, hermanos, dando algunas dones, características de cómo es nuestro espíritu, cómo se mueve nuestro espíritu. Y cómo es el tiempo que se levanten esos verdaderos adoradores. Porque esos son los que Dios se anda buscando en este tiempo. Y yo sé que tú eres parte de ellos también. Y por eso vamos a orar, mis amados. Por eso vamos a orar esta noche. Para que el Señor, hermanos, no solamente nos haya revelado o nos haya llevado a escuchar esta palabra, sino que esa misma palabra se materialice en nosotros y nos encienda y nos, hermanos, sea esculpida en nuestros corazones a fuego, para que podamos sacar el momento justo y también lo de mayor crecimiento. Así que vamos a orar a nuestro Dios para dar gracias. Si tú quieres algo especial, una petición especial, hermanos, vamos y compártela por intermedio de este muro también para que podamos orar conforme a la dirección que tú nos estás entregando. Pero vamos a orar al Señor, vamos a orar porque yo sé que nuestro Padre Celestial por intermedio de su Espíritu Santo está aquí y así también está allá donde todos están viendo este video. Así que oremos al Señor, ¿les parece? ¿Les parece? Vamos a orar. Damos gracias a nuestro Dios por este hermoso tiempo. Padre, te damos gracias, Rey de Gloria, porque tú eres bueno, Señor, porque infinitas son tus misericordias para con nosotros cada día. Gracias, Padre, porque hemos podido entregar esta palabra este día, Señor, donde, Padre bendito, hemos podido no solamente soltar esta palabra del reino, Señor, sino que, Padre Santo, enseñar, instruir a tu pueblo en la necesidad de poder movernos en el Espíritu y las características que tenemos que tener en nuestro Espíritu, Señor, para, Padre Santo, seguir avanzando
seguir avanzando en lo más maravilloso que es establecer tu reino. Padre, oro, Padre Santo, y suelto la palabra por cada hermano, por cada ministro que está viendo esta plataforma Facebook Live, Señor. Que sea un tiempo de revelación aún mayor. Que tú te reveles, Señor amado, aún mayormente, Señor. Y que tu poder maravilloso se mueva, Rey de Gloria, Padre, llevando revelación extraordinaria, Padre Santo, en la vida de cada uno de mis hermanos. Padre, oramos por cada uno de los que están viendo este video, esta plataforma, por cada uno de los que van a ver esta plataforma. Padre, que esta palabra, Señor amado, la sientan en su espíritu. Y Padre, se cale, Rey de Gloria, completamente. Padre bendito, y se esculpa fuego en su espíritu, Señor, y se ha alimentado del espíritu del hombre, Padre Santo, para que pueda seguir creciendo, para que pueda seguir desarrollándose, para que pueda, Señor amado, seguir avanzando en el diseño que tú tienes preparado, Señor amado, para cada uno de tus hijos. Padre, bendecimos, Señor amado, a nuestros hermanos, a nuestra amada familia ministerial escogidos para liberar. Te damos gracias, Papito Dios, porque tú eres bueno y tú estás, Señor amado, haciendo avanzar cada día más este hermoso ministerio. Bendecimos a todos mis hermanos escogidos para liberar. Padre, declaramos nuestro amor hacia ellos, Señor. Y Padre, sé que tú te vas a glorificar, Señor amado, y vas a mostrar tu gloria cada día más de la que has mostrado, Señor. Oramos, Rey de Gloria, por nuestros hijos ministeriales, Señor amado, también por la red Rey, Señor. Padre, a todos mis hermanos, a todos los ministros desde Arica hasta Punta Arenas, en Bolivia, nuestra pastora Neda en Montero, los bendecimos, Rey de Gloria, Padre. Sean, Rey de Gloria, manifestando tu poder también sobre ellos. Y Padre, sobre todos nuestros hermanos que están viendo este video, viendo este Facebook, Señor, puedan ser totalmente bendecidos. Padre, aviva el fuego de tu espíritu. Y oro esta noche para que el fuego de tu espíritu sea encendido, Señor amado. Y hablo al espíritu, Rey de Gloria, de nuestros hermanos que están viendo esta transmisión, Señor. Hablo al espíritu de nuestros hermanos, que sean encendidos, Señor amado, en fuego. Que despierten, Rey de Gloria, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y Padre, que acreciente el celo, que acreciente, Señor amado, Padre, el discernimiento, que acrecienten los dones que tienen que tener en el espíritu nuestros hermanos, Padre, para que puedan seguir avanzando a lo que tú tienes preparado para ellos. Padre, aviva ese fuego, despierta su espíritu, y oramos, Señor amado, Padre, para que el fuego de tu presencia, Señor amado, traspases estas cámaras y pueda, Señor amado, comenzar a encender a tus hijos, Padre. Así oramos, así lo declaramos, y queremos ver, Padre Santo, tu gloria. Queremos ver, Padre, Chile levantado, Padre Santo, en la gloria más poderosa en la cual tú vas a manifestar en estos últimos tiempos. Te damos gracias, Rey de Gloria, por tu poder. Te damos gracias, Señor, por esta hermosa instrucción de tu palabra. Y Padre, que el reino de Dios se establezca, Señor amado, en medio de nosotros. Que tu reino se manifieste en medio de nosotros, Padre. Te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres precioso, y porque esta palabra, sé que, Señor amado, ha sido más cortante que una espada de doble filo, que ha penetrado hasta separar el alma con el espíritu. Padre, si tú nos has confrontado por intermedio de esta palabra, si tú nos has hablado por intermedio de esta palabra, es porque la hemos recibido en el espíritu. Y eso es bueno, porque toda confrontación, toda exhortación nos hace crecer, nos hace desarrollarnos, nos hace movernos a los diseños y a los caminos que tú tienes preparado para con nosotros. Bendigo a cada uno de mis hermanos, y Rey de Gloria, sé que este es el tiempo el cual tú vas a comenzar a levantar a esos avivadores, a esos hombres y mujeres como antorchas de fuego que van a alumbrar, Padre Santo, en cada rincón de esta nación y las naciones. Antorchas de fuego se levantan, encendidos, Señor amado, avivadores, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Y este es el tiempo, Padre, que Padre Santo avivas el fuego de tus hijos. Este es el tiempo, Señor, que levantan, Señor amado, a tus hijos, Señor. Padre, porque el reino tiene que ser establecido, y el reino ya está en medio de nosotros, Señor. Te damos gracias, Papito Dios, por tu amor, por tus infinitas misericordias, y porque tú estás aquí, Señor. Padre, oro esta noche, y Padre, declaro que el fuego de tu presencia, el fuego de tu espíritu, papá, aviva ese fuego en mis hermanos,
Aviva ese fuego. Aférrate a la palabra. Aférrate a lo que el Señor ha dicho sobre ti y verás la gloria. Y verás la gloria de Dios manifiesta en tu vida. Padre, aviva el fuego y enciéndelo, Señor. Aviva el fuego y enciéndelo, papá. Así oramos esta noche. Unido, Rey de Gloria, dándote gracias. Gracias, Papito Dios, por este hermoso tiempo. En tu nombre poderoso, Jesús. En tu nombre poderoso, Rey de Gloria. Amén. Y amén, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Damos gracias a nuestro Dios por este hermoso tiempo. Por este hermoso tiempo. Yo no sé si tú sentiste la presencia de Dios, pero Dios está aquí. Dios está ahí. Contigo. Dios es hermoso. ¿Cuántos pueden decir que Dios es hermoso? No hay cosa más preciosa que nuestro Dios, mis amados. Dios es maravilloso. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no exaltarle? ¿Cómo, hermano, no aferrarnos a Él? ¿Cómo no aferrarnos? Si todo lo que vemos en las mañanas cuando nos levantamos, el Dios es su obra. Amados, es su obra. Todo lo que tenemos, todo lo que somos es de Él. Amén. Aviva el fuego que está en ti. Despierta en fuego. Y amados, le doy gracias al Señor por este hermoso estudio. Y bueno, porque nos permite conectarnos. Sorpresa el día domingo, prepárate. No el sábado no lo vamos a poder conectar, pero sí el domingo a las 19 horas vamos a tener nuestra reunión ministerial. Así que comparte, difunde esta información para que muchos alcancen también esta bendición. Amén. Así que un gran abrazo. Quiero aprovechar y adelantarme. Mañana es un día especial. Mañana va a estar de cumpleaños mi amada esposa, la pastora Jocelyn. Así que desde ya estoy creando la plataforma para poder saludarla, para poder bendecirla. Es una tremenda sierva, la cual yo sé que muchos de los que están conectados la conocen. Y así que estoy esperando las 12 justas para saludarla, pero me quiero adelantar. Esto es una previa para darle y desearle un feliz cumpleaños a mi amada esposa. Una tremenda sierva, la cual siempre está codo a codo trabajando conmigo en este hermoso llamado, y también obviamente con toda esta gran familia, la cual siempre está, y doy gracias al Señor por lo que el Señor está haciendo. Amados, les bendigo, les amo y doy gracias por este hermoso tiempo que tuvimos el día de hoy. Un gran abrazo y me voy despidiendo. ¿Qué les parece si adoramos? ¿Qué les parece si decimos santo a nuestro Dios? Amén. Así que nos vemos el día domingo a las 19 horas. Les mando un abrazo gigante y que el Señor les bendiga. Tengan un resto de semana totalmente bendecida. Un gran abrazo y que la paz de Dios sea en su vida. Adoremos al Señor. Nos vemos. Bendiciones. Santo eres tú, Jesús. Bendiciones. ¿Se entiende?